redención, por favor, capítulo número 7 de la confesión de fe que estamos llevando a cabo. El pacto de Dios, el pacto de Dios. Y es bien interesante porque nosotros acabamos de terminar acerca de hablar de el pecado del hombre, la caída del hombre, el capítulo número 6, que tenía que ver con la caída del hombre. Y como hemos venido mencionando y usted viene conociendo la confesión de fe, esta confesión, hermano, está bien redactada y tiene una secuencia lógica impresionante, como lo hemos venido observando. Arranca con la palabra de Dios, capítulo 1, porque sin creer en la escritura, hermano, lo demás no tiene sentido. Así que nosotros creemos en la sola escritura. La sola escritura nos habla acerca de Dios y de su Santa Trinidad. Y si nosotros pues no creemos en Dios y su Trinidad, no creemos en la escritura, porque la escritura nos habla de la Trinidad. Hablamos luego del decreto de Dios, muy importante, porque antes de hacer cualquier cosa, Dios lo decretó. Antes de que suceda algo, Dios lo ha decretado. Se llama su consejo eterno, su propósito. Y luego veamos, después del decreto de Dios, el capítulo 4 viene su obra creadora. Él crea primero el decreto, luego viene lo que es la creación. Luego nos hablaba el capítulo 5 acerca de la divina providencia, cómo Dios está, todo lo que ha creado, lo que decretó y que ha creado, lo está guardando, porque Él es el Señor y sustentador de todo. Luego Dios, el sello de la creación, veíamos que es el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente él cayó. Dios lo puso en un pacto de obras, como vamos a ver ahora, y él cayó. Y como él cayó, quedó totalmente sin ninguna esperanza, sin poder obtener redención para su alma, completamente condenado, quedó completamente perdido. Esa es la razón por la cual entonces ahora capítulo número 7 comienza a hablarnos acerca del pacto de Dios, cómo Dios hace un pacto llamado el pacto eterno de redención, como lo vamos a estar mirando, pero Dios comienza a mostrar ese pacto eterno de redención acerca de varios pactos que comienzan a hablarnos acerca o mostrarnos algo de lo que comúnmente se llama el pacto de gracia o el nuevo pacto. Ahora que participamos de la mesa, veíamos cómo en Mateo 26 el Señor dice: este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, porque había un pacto antiguo, pero ahora el Señor establece con su sangre un nuevo pacto. Y entonces a ese nuevo pacto que es el cumplimiento de los pactos anteriores se le llama el pacto de gracia. Y esto lo que nos quiere mostrar, hermanos, es que la misericordia de Dios es tan grande, como vamos a ver ahora. La condescendencia de Dios hacia nosotros fue tan inmensa que Él pudo enviar a su Hijo amado a rescatarnos, pero por medio de un pacto que Él había hecho. Por eso vamos a hablar hoy acerca del pacto de Dios. Ahí la confesión de fe que usted tiene, pero vamos a mirar solamente el párrafo número 1, es bien cortico, pero yo quiero mostrar algo allí. Primero que vamos a hacer una pequeña introducción, y la introducción sería que tengamos en cuenta lo siguiente, que el trato de Dios con el hombre es un trato pactual. Es decir, Dios trata con las personas por medio de pactos. Siempre ha actuado, se han mostrado a las personas por medio de pactos, no hay otra manera. Por eso cuando conocimos la fe reformada, tú y yo no sabemos nada de esto. Nos habían enseñado lo que comúnmente se llama el dispensacionalismo, y esas dispensaciones siempre nos hablaban que Dios trata con esa generación falló, luego Dios un nuevo intento y ese falla, y luego otro intento y falla, y así 7 dispensaciones diferentes. Pero realmente eso es nuevo. Ese sistema dispensacional, en el cual yo conocí, cuando yo conocí la fe cristiana, estábamos en eso y estudié esas dispensaciones. La mayoría de las iglesias, sobre todo las arminianas, son dispensacionalistas, es decir, creen en las 7 dispensaciones y esperan el milenio y todo eso.
Cuando yo conocí la fe reformada y comencé a ver esto de los pactos, hermano, primero a mí me fue muy difícil. De hecho, he visto ya como 4 estudios acerca del pacto, la teología pactual, y aún me queda difícil. No es fácil. Pero hermano, llegamos a esta comprensión que Dios actúa por medio de pactos y así está establecido en la Escritura, y que esto no es nuevo. La iglesia siempre ha creído así, la Reforma siempre ha creído así, en la teología pactual. Darwin, que llama, no recuerdo el que comenzó, bueno, Darwin es otro, pero parecido el nombre, que por ahí de 1800, y sobre todo con la Biblia de Scofield, ¿no?, que se hizo tan popular, de ahí fue que comenzó todo lo que es esa teología dispensacional o dispensacionalista. Pero antes no existía, antes existía, y siempre la iglesia ha creído en la teología pactual. Así que hermano, no se asuste, esto no es nuevo, esto siempre lo ha creído la iglesia, porque está en las Escrituras. En cambio, el dispensacionalismo nos lleva más de 150 años. Para nosotros es nuevo la teología pactual porque venimos de iglesias que nunca nos la enseñaron, pero es más antigua, hermano. El dispensacionalismo es que es una doctrina nueva que lleva apenas 150 años, y la mayoría de las iglesias están ahí. Dios obra entonces a través del pacto. Dios habla y obra a favor del hombre, y lo hace a través de los pactos. La estructura de la Biblia es pactual. Cuando uno comienza a entender esto, hermano, se da cuenta lo impresionante. Es decir, estar dentro del pacto de Dios es ser salvo. Estar fuera del pacto de Dios es estar en condenación. El pacto es el mismo corazón de lo que Dios es. Como ya lo dije, nosotros no somos dispensacionalistas, es decir, que Dios ha obrado con el hombre en diferentes dispensaciones, las cuales al fallar Dios hizo borrón y cuenta nueva, es decir, una nueva dispensación. Entonces tenemos que Dios trata con Adán falla, entonces ahora Dios trata con Noé falla, ahora trata con Abraham falla, trata con Moisés falla, trata con David falla, hasta que llegó la nueva dispensación. Todavía faltan más. No, así no es, hermano. Es un solo pacto. Dios ha tratado con el hombre de una misma manera todo el tiempo. Dios no es que trató con esta generación de una manera, aquí de otra, aquí de otra, aquí de otra, no. La teología pactual nos muestra la unidad de Dios trabajando con el hombre todo el tiempo. Entonces, nosotros somos pactuales, es decir, creemos que Dios se ha manifestado a través de diferentes pactos, los cuales son progresivos en la revelación del pacto de gracia, o llamado el nuevo pacto. Y allí, en esos pactos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar continuación y discontinuación. Hermano, ojalá que usted haya visto los temas que yo le envié acerca de la teología pactual. Fueron 6. Cada 2 días le está mandando uno. Ojalá que usted lo haya visto, porque así estamos entonces realmente, por lo menos tenemos un poco de conocimiento. Además, esta iglesia llevamos 2 o 3 años, hace 7 años, con el pastor Pablo Vivos, teología pactual. Y todo eso está en YouTube, hermanos, es cuestión de ir y mirar, allí está. Párrafo número 1 entonces de la confesión acá, ya para entrar ahora en materia, capítulo 7 del pacto de Dios. Párrafo número 1 nos dice, nos habla, el título sería la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. La necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial, o si quiere ponerle un título más corto, la necesidad del pacto de gracia. La necesidad del pacto de gracia, es decir, este párrafo del pacto de Dios, el capítulo del pacto de Dios tiene solo 3 párrafos, y yo voy a dedicar cada culto a un párrafo. Tiene solo 3 párrafos. Este capítulo 7 tiene solo 3 párrafos. Usted tiene la confesión allí, así que yo le voy a dedicar un culto o un sermón a cada párrafo. Hoy vamos a dar como una especie de introducción de lo que es un pacto. Ya después se ampliará un poquito en qué consiste el pacto, pero hoy vamos a hablar de la necesidad del pacto de gracia. Y dice así el párrafo número 1: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Eso es lo que nos dice, y ahí nos trata de 2 cosas
ese párrafo 1 toca solo dos cosas. Nos va a hablar acerca de la distancia que hay entre la criatura y el Creador. Y eso hace necesario entonces que el Señor tenga una condescendencia con la humanidad y lo haga por medio de un pacto. De otra manera no es posible. No es posible, hermanos, ver esa diferencia tan grande. El problema que tú y yo tenemos es que no todavía conocemos muy bien la distancia que hay entre el Creador y la criatura. Porque a nosotros nos enseñaron muy mal la Biblia. Nos enseñaron, de entrada entramos y que ya Dios me ama, y entonces Dios tiene un plan para mi vida, y entonces Dios quiere lo que yo quiera. Es decir, Dios está dispuesto a bendecirme mis caprichos. Pero así no es, mi amado hermano. Hay una distancia que tú y yo no conocemos todavía entre lo que es el ser creador y lo que somos nosotros como criaturas. Si entendiéramos esa distancia, si entendiéramos esa diferencia, de verdad que tú y yo nos rendiríamos mayormente a nuestro Dios, le serviríamos mayormente, tendríamos temor de respetar su palabra, de respetar sus mandamientos, de pecar. Tendríamos terror, hermano, ofender su carácter. Pero tú y yo no tenemos todavía esa dimensión de saber la diferencia que hay entre el Creador y nosotros como criaturas, a pesar de que somos salvos. No la conocemos, hermano, y eso me asusta a mí, porque el Dios de la Escritura es mucho más grande, como cantamos, de lo que tú y yo sabemos. Déjeme, yo le hago una pequeña definición del pacto. Una pequeña definición. ¿Qué es un pacto? Un pacto no es lo que comúnmente hacen los hombres, es decir, un acuerdo bilateral. El pacto de Dios no es bilateral, es decir, no es que Dios y yo nos ponemos de acuerdo para hacer algo. No es que yo le digo a Dios y entonces Dios me dice, vale, hagámoslo. No es que Dios me dice a mí, ¿será que hacemos eso? Y yo digo, Dios, hagámoslo, vale, y vamos los dos. No es un acuerdo bilateral, no es entre Dios y la criatura. No, mi hermano, es unilateral. Es decir, un pacto es solamente de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Dios da su pacto o sus pactos, como lo vamos a ver ahora. Y podemos definir entonces que un pacto es una promesa dada por Dios, la cual asegura con un juramento y un sello. Un pacto es una promesa dada por Dios, es decir, Dios es el que promete, Dios es el que pone las condiciones y Dios es el que cumple las condiciones. Es un pacto unilateral, es un pacto solamente de Él, donde el hombre, hermano, solamente inclusive lo que Dios le exige al hombre, Dios mismo tiene que dárselo, porque si no el hombre no pudiera, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, un pacto es una promesa dada por Dios, la cual asegura con juramento y un sello. Y tenemos un versículo que nos ayuda, Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18. Leemos así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, siempre que los hombres van a hacer un acuerdo, ellos hacen un juramento por una persona mayor o por un ser superior, y ahí se acabó, se confirmó. Dice el verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y luego dice la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su consejo, es decir, el consejo de Dios no va a cambiar. Dice que interpuso juramento para Dios confirmar esa promesa y que eso no va a cambiar. Dios interpuso juramento. Ahí está la parte del pacto, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, cuando Dios decidió establecer un pacto, Él fue el que lo ideó, Él fue el que puso las condiciones, Él fue inclusive el que determinó las promesas, y Él mismo vino a cumplir las condiciones para que su pacto se llevara a cabo. El pacto es de gracia. Cuando decimos de gracia, estamos diciendo que es solamente de Él y Él es el que lo ha establecido. Podemos llamar entonces al pacto
de Dios un pacto unilateral e incondicional, o un pacto de gracia. Unilateral porque es de Él, únicamente de Él. Inmutable porque no va a cambiar, y de gracia porque es solamente de Dios. El pacto de Dios es una estructura de varios pactos que se integran y desarrollan y avanzan hasta llegar al nuevo pacto. Muy importante eso, hermano. El pacto de gracia es una estructura de varios pactos que se integran y se van desarrollando hasta llegar al nuevo pacto. Pero dentro de ellos no todos son de gracia. Hay dos pactos que son preparatorios para la gracia, que son condicionales, en los que los beneficios prometidos dependen de la obediencia del hombre. Y un ejemplo de ellos sería el pacto mosaico, donde dice: si obedece es bendecido, si desobedece es maldito. Ahora, interesante lo que el apóstol Pablo habla acerca de estos pactos, que a la larga nos va a hablar de un solo pacto. Nosotros hablamos de pactos, pero de un solo pacto. Algo parecido como hablamos del decreto de Dios o los decretos de Dios. Pero es el decreto de Dios. Es el pacto de Dios, pero lo vamos a ver que hay varios pactos. Miren lo que dice Efesios 2, 11 y 13, cuando él dice que todos los pactos divinos se desarrollan con una sola promesa. Ahora lo vamos a ver, todos los pactos divinos. Y cuando habla de pactos divinos, entonces vamos a comenzar a mirar los 5 pactos divinos que nos van a llevar al nuevo pacto. Yo sé que estoy hablando cosas que usted ya debe saber, pero ahorita le aclaro un poco más. Pero déjeme, yo leo primero Efesios 2, 11 al 13, donde dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, Pablo le está hablando a los gentiles, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y mire lo que le dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire, sin Cristo. Ahora vamos a ver esto que implica. Le dice a los gentiles: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, los gentiles, nosotros no teníamos nada que ver con los pactos de la promesa, porque Dios hizo los pactos con Israel, pero luego se abrió en el nuevo pacto a los gentiles. Por eso dice aquí: estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, es decir, no tiene nada que ver con Israel, el pueblo de Dios. Pero dice: y ajenos a los pactos, no de plural, los pactos, pero no de la singularidad de la promesa. ¿Cuántos pactos hay? Varios pactos. ¿Cuántas promesas hay? Una sola. Esa promesa une los pactos en uno solo. Es lo que vamos a tratar de ver. Vuelvo y le digo, para mí no es fácil predicar este tema, no es fácil, pero ahí vamos. Dice el versículo 13, bueno, sin esperanza y vida en el mundo, como estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué está viendo usted aquí, hermano? Que las personas que no están en el pacto están fuera, están malditos. Eso es lo que está diciendo. Dice, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí estamos viendo entonces cómo Dios, ese pacto tiene que ver con Cristo, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Bien, arrancamos entonces definiendo un poquitico los pactos. Yo sé que usted, en el estudio que vimos, y yo aquí lo he dicho una y otra vez, conocemos en la Biblia 3 pactos, ¿sí? 3 pactos conocemos en la Biblia. El primer pacto se llama el pacto eterno de redención. Pacto eterno de redención, que eso fue hecho en la eternidad, o se llama pacto intratrinitario porque fue hecho en las 3 personas de la deidad. Antes de hacer nada, hubo un pacto. Dios estableció un pacto. Ese pacto lo estableció, por eso se llama el pacto eterno de redención. Pero luego Dios hace al hombre. Y Adán es puesto, hermanos, como cabeza federal de toda la humanidad. Es decir, si Adán cumplía el pacto, Dios establece con Adán un pacto, pero se llama un pacto de obras. ¿Por qué un pacto de obras? Porque Dios hizo a Adán perfecto, y Adán estaba en las condiciones de poder obedecer a Dios o no. Adán estaba en las condiciones de poder pecar o no. Adán, si quería, no hubiera pecado. Por eso Dios lo pone bajo unas condiciones. ¿Y cuál es la condición? Hermano, le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no. ¿Qué hizo Adán? Adán falló. Es decir, ese pacto de obras Adán lo dañó, lo deterioró. Dios hizo un pacto de obras,
con nuestro representante, y ahí en adelante toda la raza humana quedó maldita. Es decir, Adán no cumplió con el pacto de obras, por eso quedó la humanidad maldita. Entonces tenemos el pacto eterno de redención, tenemos el pacto de obras, y luego tenemos lo que se llama el pacto de gracia. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora, porque el pacto de gracia comienza a evidenciarse y luego se va mostrando y se va agrandando, y hay promesas que vienen y se va ampliando hasta que se establece el nuevo pacto, y en el nuevo pacto, hermanos, se complementa el pacto de gracia. Entonces tenemos pacto eterno de redención, pacto de obras, y tenemos el pacto de gracia que se va a establecer en diferentes pactos, y ahí es donde quiero que no se vaya a confundir. Como Adán entonces falló ese pacto de obras, entonces Dios inicia lo que se considera el pacto de gracia. Y en Génesis 3.15 vemos ese inicio. Usted lo conoce, pero en Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente o al diablo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, en este caso Eva, porque Eva es la madre de todos los seres vivientes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la culebra, habrá una enemistad, y la simiente suya, es decir, en este caso la simiente de la mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza, esta es la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, herir en el calcañar es que por el pecado y por la desobediencia, en este caso, la promesa que está aquí, la simiente de la mujer, usted ya sabe que Jesucristo, él iba a morir, iba a ser muerto. Pero te heriré en la cabeza, lo que está diciendo es que el Señor iba a tener tanto poder y tanta autoridad, que iba a aplastar la cabeza, le iba a quitar el dominio a la culebra, iba a acabar con el pecado, iba a acabar con la muerte, y nos daría a nosotros la victoria. Eso se llama la salvación. Entonces aquí tenemos lo que la gente normalmente llama, los teólogos, el protoevangelio. Es decir, en Génesis 3.15 aparece la primera promesa de redención. No acaba de fallar el hombre, no acaba de pecar el hombre, y Dios inmediatamente establece una promesa de redención, donde comienza a hablar del Mesías. La simiente de la mujer es el Mesías, la simiente de la mujer es Jesucristo. Entonces, a partir de ahí comienza a establecerse lo que se llama el pacto de gracia, hermanos. Y posteriormente vamos a ver cómo Dios hace un pacto con Noé. Se llama el pacto noético, pero este pacto con Noé, ¿qué es lo que podemos ver allí? Después hablamos de cada uno de estos pactos. En la preparación de la vida para el pacto de gracia. El pacto que Dios hace con Noé, en la preparación de la vida para el pacto de gracia. ¿Por qué Dios no aniquiló a toda la raza humana, sino que Dios dejó a Noé y a su familia? ¿Por qué? Porque Él le había hecho una promesa a la mujer, le había hecho una promesa al mismo Adán y a la misma culebra, le había hecho una promesa de que ese Mesías, de que esa simiente de la mujer iba a venir, hermano. ¿Qué hubiera pasado cuando la maldad se multiplicó en Génesis 6.15, que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, voy a destruirlo, voy a acabar? ¿Por qué no acabó con toda la humanidad? Muchos dicen: no, porque es que miró y vio que Noé era bueno y era justo. No, hermano, si uno mira, toda la raza humana estaba podrida. Solamente que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y ese hallar gracia es que Dios le dio gracia a Noé y lo hizo diferente. ¿Para qué? Para salvaguardar por lo menos una familia, salvarla a esa familia de ese diluvio, de esa destrucción, porque en esa familia viene la simiente prometida. Si el Señor destruye a toda la humanidad, hermano, no hay simiente, no hay Mesías, la promesa se corta. Pero mire lo grande que es Dios. Él permitió que pasara una familia, porque por ahí va a venir la simiente. De tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Luego viene el pacto con Abraham. Note que estos pactos que le estoy hablando, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto con Abraham, Abraham es la promesa de la simiente del pacto de gracia. Le hace Abraham le hace la promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas dice que la simiente es Cristo. Vuelve otra vez a aparecer Cristo allí. Ahora, note cómo estos pactos, hermanos, que estamos viendo son, ¿cómo le digo? No es el pacto de gracia, pero son pactos que van mostrando de alguna manera el pacto de gracia.
Se van a, es decir, a través de estos pactos, a través del pacto con Noé, a través del pacto con Abraham, Dios está mostrando mayormente cómo el pacto de gracia se va a manifestar. Y siempre va a encontrar la simiente, hermanos. Siempre va a aparecer Génesis 3:15. Siempre va a aparecer Cristo en la unidad de los pactos. Por eso nosotros no somos dispensacionalistas, porque los dispensacionalistas cortan. Y eso el Señor trató con esta generación de Noé, cortó. Trató con la de Abraham, cortó. No, hermano, no puede cortar, porque la simiente tiene que seguir. Y cada pacto que estamos viendo aquí se va ampliando un poco más. Dios le dice a Abraham ahora: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego hace un pacto con Moisés, llamado el pacto mosaico, el pacto sinaítico. Y allí nos habla acerca del pacto de gracia de dos maneras. Ahí aparece la ley y aparecen los sacrificios. ¿Por qué la ley, hermano, aparece allí? Ahora, ¿cuál fue el propósito de la ley? Recuerde, la ley es buena, dice el apóstol Pablo. El salmista decía: cuánto amo yo tu ley. La ley es divina, la ley, hermanos, es santa, la ley es pura. Pero Dios permite que quede en tabla de la ley y le dice al pueblo: cumpla la ley, por ella vas a vivir. Pero ¿por qué le dice que si cumple la ley vive y si no la cumple muere? Porque Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley. Entonces, ¿el hombre qué podía? ¿Qué quería Dios con los israelitas? Que cuando ellos iban a tratar de cumplir la ley, llegaran delante de Dios y dijeran: pero es que no podemos cumplirla. La ley lo único que hace entonces es mostrar cuán pecador soy. Como dice Gálatas 3, me muestra la imposibilidad de obedecerla. Dios, yo no puedo cumplirla, no puedo obedecerla. La ley me está señalando y me está diciendo que yo soy culpable. Cada vez que quebranto esos mandamientos, la ley me dice: yo soy culpable. Entonces, ¿qué hago? Entonces Dios le dice: ¿qué vas a hacer? Mira los sacrificios. Cada vez que peques, cada vez que quebrantes la ley, vas a llevar un cordero y lo vas a sacrificar. ¿Por qué? Porque ese cordero que sacrificas está tipificando al Cordero de Dios. Está hablando del Mesías. Entonces, como tú no puedes cumplir la ley fue dada, como dice Gálatas, solamente para mostrar tu pecado, para mostrar que eres incapaz de cumplirla. Pero entonces vas al Cordero, que es Cristo, y vas a confiar en Él para tu salvación. El error de Israel fue que pensó que ellos podían cumplir la ley. Ese pacto entonces, a través de la ley, nos está mostrando que Dios quería que el hombre de alguna manera mirara al verdadero sacrificio que es Jesucristo y pudieran decir: Señor. De hecho, hermanos, en este tiempo con Moisés, y siempre ha sido así, recuerden que dice la Biblia que Abraham fue justificado por la fe, Noé fue justificado por la fe, todos, desde al mismo Adán, fue justificado por la fe. La gente que estaba en tiempo de Moisés en el desierto fueron justificados por la fe. Los que vieron la imposibilidad y creyeron en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fueron justificados por la fe. Luego viene el pacto. Dios hace un pacto con David. Pero ¿qué habla el pacto davídico? Nos habla del rey del pacto de gracia. Y esto me llama la atención porque yo no lo había visto de esa manera. Y entonces uno dice: bueno, pero luego David no era conforme al corazón de Dios. Pero entonces, ¿por qué David fue asesino? Sangriento, fue tan sanguinario que el Señor dice: oh, no me vas a hacer, estoy como español hablando, no me vas a hacer casa, no me vas a hacer templo porque has derramado mucha sangre. En tu hijo voy a hacer el templo. Además, sabemos lo que le pasó a David: cometió adulterio, asesinato, adulterio. Hermano, y entonces uno dice: pero ¿cómo? Y luego David no es tipo de Cristo, luego David no fue conforme al corazón de Dios, y David no es tipo de Cristo. Claro, entonces ¿qué vamos a mirar? Que en David Dios está diciendo: yo voy a levantar un reino según el corazón de David, que es el reino davídico. Pero este rey David, que es tan falto y tan malo, lo único que está mostrando es que todos los reyes de la tierra fallan, pero hay un rey verdadero que no va a fallar: Jesucristo. Así que cuando uno ve el pacto con David, uno tiene que ver que lo que Dios está haciendo es mostrando que esa simiente iba a venir y va a ser el rey. Y luego el Señor habla del nuevo, promete el nuevo pacto de Ezequiel, hasta que se establece el pacto de gracia. El pacto de gracia es la promesa del nuevo pacto cumplido en Jesucristo. Es decir, cada uno de estos pactos nos estaban hablando del pacto de gracia que se cumple con Jesucristo. Entonces, el pacto de gracia ya es el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jesús dijo: esta copa en mi mano es
es tipificando la sangre del nuevo pacto. Entonces anteriormente era un antiguo pacto, ahora es un nuevo pacto, y ese nuevo pacto entonces es el cumplimiento ya totalmente del pacto de gracia. En el recorrido que le hice, usted puede ver en la Biblia entonces que Dios solamente ha tratado con el pueblo por medio de los pactos. Dios trata por medio del pacto, no hay otra manera, hermano. Ahora sí vamos a mirar el párrafo. Yo quería pues clarificar como esa parte. El párrafo nos va a mostrar dos cosas. La primera parte del párrafo nos va a hablar de la distancia entre Dios y la criatura, y la segunda parte nos habla de la obediencia que le deben sus criaturas a Dios. Yo cuando leía esto, hermano, de verdad, sí, Señor. La primera parte del párrafo nos habla de la distancia entre Dios y la criatura. Dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Note cómo los redactores de la confesión dijeron así: es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia, esta es la segunda parte, las criaturas le deben obediencia como su creador, hermano, las criaturas le deben obediencia como su creador. Los impíos que no están en el pacto de Dios, le deben obediencia a Dios por ser criaturas. Toda la humanidad le debe obediencia a Dios por ser criaturas. Y más tú y yo, que somos salvos por su gracia, le debemos obediencia a Dios por ser criaturas. Pero entonces dice, y aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador, estas, note hermano, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida. Es decir, en medio de los pactos Dios ha hecho promesas, pero las personas nunca podrán recibir las promesas o las recompensas de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Miren lo que dice: estas nunca podrían estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Y eso es lo que quiero que lo pensemos ahora. Lo que nos está diciendo la Confesión es lo siguiente, y nos habla de dos cosas. Primero, tenemos que entender la distancia tan grande que hay entre el Creador y la criatura. Una distancia tan grande que ningún ser humano, y más caído, se puede acercar a su Creador. No. Lo segundo es que aunque nosotros como criaturas le debemos a Dios obediencia, jamás lo podremos hacer, jamás podremos obedecer a Dios de tal manera que Él pueda recompensar nuestra obediencia para vida. No, las promesas de Dios que Él ha hecho no nos las puede dar a nosotros, porque estamos caídos y porque nosotros no cumplimos. Por favor, escuche esto: no cumplimos ninguna condición. Nosotros no podemos cumplir ninguna condición para que Dios nos recompense. Ahora, si Dios nos recompensa o si Dios nos da sus promesas, mire lo que dice la confesión: es única y exclusivamente porque Dios lo hace de una manera condescendiente, es decir, porque Dios de alguna manera se humilla o se rebaja a la criatura y provoca los medios Él mismo para que las criaturas puedan recibir la recompensa o las promesas. Hermano, la teología pactual, que es un pacto de gracia, tira por el suelo cualquier esfuerzo humano para ser bendecido. Si Dios va a bendecir al pueblo, si Dios va a bendecir a la iglesia, si Dios va a dar promesas a la iglesia no las merece, solamente las recibe porque Dios condescendió, se rebajó a la criatura y a Él por su gracia quiso darle. Amén. Eso es lo que está diciendo. Las criaturas, entonces, ¿qué pasó por acá? Por favor.
Las criaturas entonces le deben a Dios obediencia, pero no para ser recompensados por Dios, sino porque es su deber. Lo repito, las criaturas le deben a Dios obediencia, pero no para ser recompensados por Dios, sino porque es su deber. Tú le obedeces a Dios y yo le obedezco a Dios, no para que me recompense, no para que me dé sus promesas, sino porque es mi deber. Amén. Aunque Dios nos puede recompensar, no por su obediencia, sino por la condescendencia de Él. Esto es impresionante. Dios puede recompensarte, Dios puede darte promesas, pero no lo hace porque tú le obedeciste, sino porque Dios decidió por su gracia bendecirnos, hermano. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Con este tema de hoy, del pacto, la teología de la prosperidad no tiene asidero. El esfuerzo humano de que yo oro para que me bendiga, de que yo ayuno para que me bendiga, de que yo doy para que me bendiga, de que yo oro para que me bendiga, no tiene asidero. Porque Dios exige para bendecir cumplimiento de su pacto. Y tú y yo no podemos cumplir el pacto porque somos desobedientes, hermano. Sí. Por eso nosotros no estamos bajo un pacto de obras. Si estuviéramos bajo un pacto de obras estaríamos malditos. Tú y yo estamos bajo un pacto de gracia. Amén. Ahora mire lo que dicen estos versículos. Job 35, 5 al 7. Aún siendo justos, no podemos darle nada a Dios. Y aquí está Eliud hablando con Job, y él le dice lo siguiente: mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. A veces no consideramos esto. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y esto es algo que nos pone a pensar. Ni siquiera tu pecado toca a Dios. No, no lo toca. Y luego dice, y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Hermano, Dios es tan puro y es tan santo que el pecado nos daña a nosotros, a Dios no lo toca. Pero luego dice, si fueres justo, es decir, obediente, ¿qué le darás tú a él o qué recibirás de tu mano? Note, si fueres justo. ¿Y qué es justo? En otras palabras, si tú pudieras cumplir la ley perfectamente, ¿con eso le vas a dar algo a Dios? No, Él es digno. ¿O con eso usted va a hacer que Él te recompense? No, no, es lo que está diciendo. Ahora mire el Salmo 113, 3, 4, y estoy tomando los versículos de la confesión. Dios es condescendiente con la criatura. El Salmo 113, 4 al 7 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Tan grande nuestro Dios, hermano, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Escuche, que se humilla a mirar. Hermano, este versículo tocó mi corazón. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Mire, está diciendo, Dios es tan grande. Y ese ser tan grande y tan maravilloso que se sienta en las alturas, luego dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios a las criaturas, cuando Él las mira para ayudarlas, Él se humilla, Él se rebaja. Eso se llama condescendencia. Dios no tuviera por qué hacerlo, pero lo hace. Cuando te bendice, hermano, según el pasaje, Dios se humilla. Dios tiene una condescendencia, Él se rebaja para bendecirnos. Pero mire lo que dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Busqué la palabra muladar y no sé si aparece en algunas versiones, es estiércol de animales. Dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Es decir, delante de Dios, tú eres paupérrimamente pobre como yo, y tú y yo estamos enlodados, llenos de estiércol. Pero Dios nos mira y nos levanta. La gracia de Dios, eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Nos miró así y nos levantó. ¿Qué hace usted con un estiércol? Y si lo pisó, peor. ¿Usted quiere botar hasta el zapato?
Eso que debería haber hecho Dios con nosotros. No somos nada. Debió enviarnos directamente al infierno. Pero Dios, por un pacto eterno que hizo, entonces tiene una condescendencia con nosotros. Y se rebaja. Isaías 40, del 12 al 17, dice: nosotros somos absolutamente nada delante de Dios. Mire, se lo leo. Isaías 40, 12. ¿Quién? Y comienzo yo a mirar esa pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién lo hizo? ¿Algún hombre? ¿Quién? Solo Dios. Luego pregunta: ¿quién? Versículo 13. ¿Enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguna criatura? ¿Y lo hizo con Dios eso? No. Ninguno. Y luego dice en verso 14: ¿y quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Hermano, Dios andó buscando consejo en el hombre, en la criatura. Luego dice: ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? No hay quien haya hecho eso. No puede. Somos criaturas. Dios está muy lejos. Dios es inalcanzable. Pero luego dice el verso 15. No sé si le guste esto, hermano, pero dice: he aquí que las naciones, mire, está hablando de las naciones, ni siquiera va a tomar al individuo, sino que va a tomar a las naciones en términos general. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Qué es eso? Una gota de agua. Y está hablando de las naciones. Si las naciones son una gotica de agua, ¿qué seré yo, hermano? Yo me pierdo. Delante de Dios no soy nada. Dice: y que son con las naciones son como menudo polvo en las balanzas y le son estimadas. Como menudo polvo en las balanzas. Yo me quedé pensando, a ver, ¿usted ha visto el polvo, el menudo polvo? ¿Y lo ha puesto en una balanza? ¿Qué pesa eso? Las naciones son como menudo polvo en una balanza. Hermano, y sigue diciendo aquí: he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios se fue, desapareció la isla. Luego dice: ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano bastará para el fuego. Y el Líbano, hermano, donde hay mucha madera. Ni todos sus animales para el sacrificio. No hay leña que baste para el fuego de Dios, ni hay animales que le basten para el sacrificio. Y luego dice: como nada son todas las naciones delante de Él. ¿Cómo son las naciones delante de Él? Como nada. Hermano, si esas son las naciones, entonces tú y yo, ¿qué somos delante de Él? Nada. Es decir, la criatura y Dios, hermano, hay una distancia tan terrible. La criatura no puede hacer nada delante de Él. Entonces, ¿dónde está la importancia? No es que Dios me amó tanto y yo me necesitaba, que mandó por mí. Dice que en su comparación son estimadas. Lo voy a leer el 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, en que lo que no es. Cuando el Señor compara las naciones que son nada, dice que en la comparación son menos que nada. ¿Y eso qué es? ¿Usted sabe qué es menos que nada? ¿Usted sabe qué es nada? ¿Y usted sabe qué es menos que nada? Y luego dice: y en su comparación no son nada. Dice que es igual a lo que no es. Entonces, hermano, viendo esto, pasamos a un pasaje que ojalá lo entendamos, porque esto va para nosotros los creyentes. Lucas 17, 7 al 10. Aún haciendo lo bueno o siendo fieles en todo, somos inútiles delante de Dios. Mire, Lucas 17, qué ejemplo que se pone Jesús. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros? Y aplicámoslo, ¿quién de nosotros? Acá. Bueno, en esa época se entendía mejor, porque ellos tenían esclavos, tenían siervos. Hoy usted no tiene, más si usted tiene un empleado por ahí, o de pronto una señora que le hace el aseo en su casa y le paga, pero hermano, con mucho respeto, ¿no?
Pero aquí va a hablar de esclavos. Entonces dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado? Yo tengo un siervo, es decir, un esclavo, y lo tengo arando el ganado. Al volver él del campo, ¿cómo llegará del campo, hermano? Cansado, con sed, todo. Dice, luego le dice, ¿quién de ustedes le dice cuando viene del campo ese siervo? Pasa, siéntate a la mesa. Es decir, ahora te sirvo. ¿Quién? ¿Quién le dice eso? No le dice más bien, llegó, qué bueno, prepárame la cena. Síguete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso eso no es lo que se hace? Pero es que el siervo todo el día está arando, está cansado, viene y usted está de locha en la casa, pero qué bueno que vino, siga sirviendo, mijo, porque usted es para servir. Así es, hermano. La esclavitud aquí. ¿Quién de ustedes hace eso? Pregunta. Luego dice el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es decir, el amo le va a dar gracias al siervo, gracias por hacer las cosas. ¡No! Miren lo que el Señor dice, pienso que no, pero ahora mire la aplicación. Así también vosotros. Ay, Padre, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Cómo? Cuando nosotros hayamos hecho todo lo que el Señor nos ha ordenado. Tú y yo no lo hemos hecho todo. Pero aún está diciendo, cuando ustedes hayan hecho todo lo que el Señor les ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Tú y yo seremos siervos inútiles cuando hacemos exactamente lo que Dios dijo que hiciéramos. ¿Y qué pasa si no entonces hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos? Peor que inútiles. Hermano, la Escritura nos está diciendo que tú, por más que hagas, jamás eres merecedor de nada de Dios. Tú y yo no merecemos nada. Ni recompensa, el infierno, sí, Señor. Ni recompensa, ni promesa que Dios prometió. ¿Qué? Esa promesa está ligada a un pacto. Y ese pacto es de gracia. Dios prometió, pero está ligada a un pacto. Y para poder hacer cumplir esa promesa y para poder recompensarnos, es decir, Dios te va a recompensar a ti y me va a recompensar a mí, no por nosotros, sino porque Él tuvo condescendencia de nosotros por medio de un pacto. Y porque vino Jesucristo, la simiente prometida, y Él cumplió fielmente lo que tú y yo no pudimos cumplir. Por eso es que en Cristo es que yo soy bendecido. Por eso es que en Cristo es que yo soy salvo. Por eso es que en Cristo es que yo voy para el cielo. No por nada en mí, todo en Él. Amén. Ese es el pacto de gracia, hermano. Gloria a Dios. Hechos 17:24. Dios no necesita nada de nosotros, ojalá lo entendiéramos. Nada necesita de nosotros. Dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, no. Ni es honrado, note, ese Dios que hizo el cielo y la tierra no es honrado por mano de hombres. No es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Dios necesita mi alabanza. ¿Sabe qué más yo necesito alabar? Él es digno. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muchas personas dicen, sí, la salvación es en Cristo, pero por medio de la fe. Sí, pero tiene que arrepentirse. Claro, tú y yo para recibir el pacto de gracia tenemos que tener fe y tenemos que arrepentirnos. Pero entonces, ¿por qué tú tienes fe y por qué tú tienes arrepentimiento? ¿Por qué el otro no tiene fe y no tiene arrepentimiento? Porque Dios, por su divina gracia, condescendió para darte a ti arrepentimiento y fe, y por eso tú lo ejerciste. Aquí no hay ninguno, ni habrá ninguno que pueda decir, por mi fe
sino más bien la fe de Dios que me dio por medio de su palabra. ¿Sabe qué está haciendo Dios esta mañana con nosotros? Por medio de su palabra nos está dando fe, porque tú no tenías ni yo tampoco. Y ahora con esta palabra estamos llegando. ¿Y qué podemos decir? Señor, yo soy nada y todo es de gracia, y lo que tú me das es de gracia, y la protección es de gracia, y el dinero que va a venir es de gracia, y la salvación es de gracia. Dígame, hermano, dígame. Con todo esto, ¿acaso no nos va a llevar a rendirnos a Él en adoración y en alabanza? ¿No nos va a llevar a un mejor servicio? ¿No nos va a llevar a una mejor entrega, hermano? Lo hacemos por gratitud y porque el corazón lo ha entendido, que lo único que puede hacer ahora es rendirse. No, hermano, ese evangelicalismo que hay por ahí, ese evangelio de obras, está más de va a recoger. No sirve para nada. Ese 50 y 50. A mí nunca se me olvida ese director nacional, donde yo era de esa iglesia, decirme a mí, a un grupo de gente así como estábamos ahora, que yo le refuté porque estaba hablando del esfuerzo del hombre, y le dije, ¿acaso no es por gracia? Yo le dije, y él dice, me mira y le dice a todos, lo que pasa es que, como quien dice, él no sabe, es 50 y 50. 50-50. Fue la última vez que lo escuché, porque yo no, de ahí para acá yo me le retiré de esa misión. Que a mí me ha gustado la gracia de Dios, hermano. Amén. Sí, sé que un tiempo la usé. Pero, hermano, es de gracia. Amén. Es de Él. Amén. Yo estoy aquí por Él. Tú estás aquí por Él. ¿Cómo concluimos entonces en ese primer párrafo? ¿Qué es lo que quería mostrar? Y ese es el punto. Y por eso concluyo de esta manera. Aprendemos que el hombre no puede recibir nada de Dios por su obediencia o fidelidad, sino que todo lo que recibe es de pura gracia. Todo lo que recibe el hombre de Dios es debido a su pacto de gracia. ¿Por qué? Porque la distancia es muy grande entre Dios y la criatura. Y la única manera de poder nosotros tener un acercamiento a Dios es porque Dios ha condescendido a nosotros por medio de un pacto. Es decir, la salvación, hermano, y esto es lo que nos bota los sesos a nosotros, pero la salvación, hermano, depende del pacto eterno de redención. Es decir, Dios ideó un pacto eterno, y en ese pacto eterno Él estableció un pacto de obras donde iba a poner al representante, pero entonces en ese pacto eterno estaba decretado que ese hombre iba a fallar. Entonces Dios establece un pacto de gracia que comenzó a manifestarse en las diferentes generaciones del antiguo pacto hasta llegar y establecerse el nuevo pacto que se llama el cumplimiento o la realidad del pacto de gracia. El pacto de gracia se establece en el nuevo pacto, y tú y yo estamos en el nuevo pacto que fue hecho gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de todo el tiempo y todos los pactos hablan de Jesús, y cuando Jesús cumplió y resucitó y asciende, y entonces ahora entendemos mejor mucho la cena. ¿Y por qué participamos de la cena? Porque en la cena estamos viendo el nuevo pacto, estamos hablando del pacto de gracia, y eso está mostrándonos a nosotros que todo es por gracia, y que si estamos aquí es por gracia, mi hermano. Y cuando el Señor venga por segunda vez y lo lleva, es por pura gracia. Amén. Y las promesas van a venir, y las bendiciones van a venir, pero porque a Él le ha placido, no porque tú y yo podamos hacer algo para tenerlas. Esa es la primera parte. Dentro de 8 días continuaremos. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a orar.